Dígame, don Pedro, ¿qué tal la empresa? Bien, funcionando poco a poco. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarle hoy? Pues como usted sabe perfectamente, me sirvieron de gran ayuda los consejos que usted me dio cuando creé mi empresa. Pero hay un tema hoy por hoy que me preocupa y quiero que conste en acta que ya se lo he comunicado a mis socios. No sé si esto se puede hacer y, si digo la verdad, no sé exactamente qué validez tiene un acta notarial. Desde luego que puede hacerse y puede hacerse a través de un acta de notificación. Y le explico por partes, don Pedro. Las actas en realidad son documentos públicos en los que el notario refleja hechos que puede ver, que puede oír o que puede, en definitiva, apreciar con sus sentidos. A diferencia de lo que ocurre con las escrituras, que son también efectivamente documentos públicos, pero en los que el notario refleja manifestaciones de voluntad o negocios jurídicos con carácter general, como por ejemplo herencias, compraventas, préstamos, hipotecas, etcétera. Como ya puede ver, en el ámbito de las escrituras, la actuación notarial se convierte en una actuación más amplia y desde luego más compleja, porque en definitiva, en las actas, el notario solamente da fe de determinados hechos. Entonces, ¿tienen menos validez legal? No, de ninguna manera. Piense que los hechos de los que el notario da fe en el acta hacen prueba irrefutable incluso en juicio. De modo que solamente será posible destruir aquella presunción de veracidad de los hechos que constan en el acta notarial a través de una querella criminal, una querella por falsedad, en la que desde luego sería responsable el propio notario. Piensen en la importancia que pueden tener las actas notariales en materia de prueba, porque a través de un acta notarial un ciudadano puede obtener la prueba de determinados hechos que ya no existen en el momento en que es necesario probarlos, y ya no existen por la sencilla razón de que han desaparecido. Piense, por ejemplo, en manifestaciones, objetos, documentos que ya no se tienen, etcétera. Entonces ya me quedo más tranquilo que esto se puede hacer. Bueno, puede hacerse, don Pedro, siempre que se cumplan los requisitos de legalidad. Tenga presente, en primer lugar, que el notario debe apreciar si existe en la persona que pide la tramitación del acta un interés legítimo, en definitiva, una razón suficiente para pedir su tramitación. Este requisito, además, va a contemplarse con especial cautela cuando la tramitación del acta pueda afectar a derechos de terceras personas, o por lo menos incidir en la esfera jurídica de terceras personas. Es precisamente, además, en estos casos, cuando la tramitación del acta está relacionada con terceras personas, cuando la actuación del notario no puede ser sorpresiva, en el sentido de que el notario hará saber a aquellas personas, a aquellas terceras personas, su condición de notario, les explicará el objeto de la tramitación del acta y les informará, desde luego, de los derechos que les corresponden, como por ejemplo el derecho de contestar cuando se trate de actas de notificación o actas de requerimiento. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que la tramitación de las actas no puede exigir en ningún caso conocimientos periciales por parte del propio notario, que es un perito pero en materia legal solamente. Lo que sí se puede exigir en todo caso es una imparcialidad absoluta por parte del notario a lo largo de toda su tramitación. Entonces, y ya por curiosidad, ¿qué tipo de actas hay? Pues cabe hablar en realidad de diversos tipos de actas. Por ejemplo, puede hablarse de las actas de presencia, que tienen por objeto determinados hechos que el notario puede presenciar personalmente, o las actas de manifestaciones, que tienen por objeto, sin embargo, declaraciones o manifestaciones de una persona ante el notario. Puede hablarse también de las actas de notificación y de requerimiento. A través de las actas de notificación, el notario comunica una determinada información a una persona. Sin embargo, a través de las actas de requerimiento, el notario, además de comunicarle una determinada información, también le requiere de una determinada conducta, como por ejemplo puede ser un requerimiento de pago. También cabe hablar de otros tipos de actas, como por ejemplo las actas de notoriedad, en las que en definitiva el notario declara como notorio un determinado hecho, pudiendo valerse desde luego de las pruebas que estime oportunas. Un ejemplo típico de este tipo de actas son las llamadas actas de declaración de herederos ad intestato, en las que el notario identifica o señala a las personas a quienes corresponderá heredar a otra persona que ha fallecido sin hacer testamento. Por ejemplo, puede hablarse también de las actas de protocolización, en las que el notario incorpora un documento generalmente privado en su propio protocolo notarial, siendo así que ese documento, a pesar de ser privado, va a adquirir fecha fehaciente. Bien, ahora tengo otra duda respecto a los otorgamientos de poderes. Me gustaría que mi mujer me representara en todas las facturas de pagos a proveedores que tenga yo que firmar y por alguna razón no pueda hacerlo.
¿Esto es posible? Desde luego que es posible y puede hacerse a través de un poder. Un poder es un documento público autorizado también por el notario y que faculta a una persona, en definitiva, para actuar en nombre de otra. El poder al que usted se refiere es un poder de carácter especial porque se refiere a un determinado tipo negocial. ¿Y cuántos tipos de poderes existen? En realidad existen infinidad de poderes, desde los poderes para pleitos a favor de abogados o procuradores para que no se presenten en juicio, hasta el curioso poder para contraer matrimonio. Pero en realidad existe un amplio abanico de posibilidades, tantas como actos o negocios jurídicos permiten o admiten la representación. ¿Y a nivel internacional tienen validez esos poderes? Desde luego, un poder otorgado por cualquiera de los notarios del Estado tiene plenos efectos jurídicos incluso en el extranjero, siempre eso sí que se cumpla el requisito de la legalización diplomática. Legalización que además en algunos casos es enormemente simplificada con una simple apostilla, la conocida como la apostilla de La Haya del convenio de 5 de octubre del 61, en los países, en definitiva, firmantes de este convenio de La Haya. Bien, pues muchísimas gracias por toda su información. Y por cierto, ¿podemos hacer ahora mismo el acta? Desde luego.